Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy conoceremos la unidad de traumatología de HM Hospital Málaga. También tendremos unos consejos para evitar el consumo excesivo de ansiolíticos por parte del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce. En el apartado de innovación conoceremos un estudio de investigación sobre enfermedad hepática. El personaje de la semana, la responsable de alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, María José Torres. María José Torres Jaén, muchísimas gracias por acompañarnos, jefa de servicio de alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga y presidenta de la Academia Europea de Alergología. Bienvenida a Salud Ahora. Muchísimas gracias, Marina, es un placer estar aquí hoy contigo. Bueno, vamos a charlar de alergología porque es una especialidad que muchas personas consideran estacional. Y no solo lo digo por aquello de que en la primavera se vean más mascarillas, se vean la gente con más pañuelos. Muchas veces los medios de comunicación contribuimos a que pueda parecer una especialidad un poco estacional, ¿no? Más propia de la primavera y sin embargo nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto. Totalmente, por ejemplo, y más aquí en Málaga, porque los pacientes que son alérgicos a los ácaros del polvo están prácticamente todo el año con problemas, menos en verano. O sea que además Málaga, por su climatología, porque hay mucha humedad, porque es un clima templado y muchísimos ácaros del polvo. O sea que puede ocurrir en cualquier momento. No hay duda de que en primavera hay más alergia. Además, la primavera se está extendiendo, el cambio climático está afectando de forma brutal a lo que es el tema de la alergia y se están extendiendo los polenes. Son más agresivos y se está extendiendo en el tiempo, pero para nada es una patología primaveral. Y no solamente las alergias al uso, ¿no?, a las que hemos conocido habitualmente, cada vez hay más alergias también a otro tipo de, bueno, en el ambiente me imagino que a otro tipo de pólenes o de plantas o de tipos de ácaros, no lo sé, eso nos lo cuenta ahora, pero también a alimentos, a medicamentos. Explique un poco, porque es una especialidad, bueno, pues muy amplia y que abarca mucho más de lo que muchas personas que no se han visto afectadas por un tipo de alergia así se puede ver, ¿no? Bueno, la alergia a alimentos, la alergia a medicamentos está aumentando pues de forma exponencial. Primero hubo una ola de aumento de alergia respiratoria, de rinitis y asma, pero ahora lo que nos estamos encontrando, y no solamente en España, sino es algo a nivel mundial, en países desarrollados, es el aumento de alergia a alimentos y alergia a medicamentos. Además, este tipo de alergias que pueden aparecer a cualquier edad y que pueden aparecer en cualquier época del año, producen reacciones que son muy severas porque son las que verdaderamente pueden comprometer la vida del paciente, porque producen anafilaxia, el paciente no solamente se ahoga, se marea, se puede chocar, puede bajar la tensión y el paciente puede fallecer. Por lo tanto, hay que estar preparados estos pacientes tienen que tener su adrenalina y estar preparados para un tratamiento inmediato. Bueno, eso es lo que se refiere a las alergias, a los pólenes, al ambiente, a los ácaros, pero ¿y en lo que respecta a las alergias alimentarias, a los fármacos? Cada vez tenemos más, porque las personas que son alérgicas a estos grupos que comentamos, evidentemente tienen muy claro lo que tienen que hacer. Pero hay muchas personas que todavía hoy se sorprenden de leer en noticias que alguna persona ha podido fallecer por una alergia en un momento determinado, un medicamento o un alimento. ¿Por qué está pasando esto? ¿Están en aumento? Están aumentando muchísimo la alergia. O sea, primero apareció una ola de alergia respiratoria, ya hace unos 30 años aproximadamente, que era todo lo que es la rinitis y el asma alérgico, y ahora en la última década lo que está apareciendo es un incremento enorme, exponencial, en las alergias alimentarias y a medicamentos. Y además son probablemente las que más afectan al paciente, porque son las que más gravedad tienen, porque producen un tipo de reacción que se denominan anafilaxia, donde pueden comprometer seriamente la vida. De hecho, cada año hay fallecimientos por causa de reacciones a alergia a alimentos y medicamentos, pues porque ha sido una reacción importante y a veces, que es lo más triste, porque no se ha sabido atender en el momento con la urgencia que tenía. Estamos acostumbrados a tener desfibriladores en muchos sitios, pero también, ¿por qué no?, un autoinyector de adrenalina que hoy en día salva igual número de vidas que puede salvar un desfibrilador.
Ha hablado del aumento de rinitis, del aumento también, en este caso, de las alergias a medicamentos, alimentos. ¿Por qué cada vez hay más alergias o alergias que antes, a priori, no había tantas? Ahora de repente empieza a haber más. ¿Qué se está observando desde su especialidad para que esto esté ocurriendo? ¿Qué lo explica? Pues lo explica, no hay una teoría que sea totalmente 100% sólida, es decir, es una causa, una infección que produce tal bacteria, pero cada día está más claro que esto está directamente relacionado con el tipo de vida que llevamos en el mundo, las sociedades industrializadas o modernas. Entonces hace que el cambio climático está afectando totalmente, y una de las teorías con la que se empezó, que era la teoría de la limpieza y la no exposición por ejemplo, a parásitos, hacía que aumentara la alergia. Hoy en día parece que también es importantísimo lo que es la ruptura de la barrera epitelial. ¿Eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, que cuando nosotros utilizamos cremas, productos químicos en nuestra piel, esas uniones estrechas que hay se rompen y favorecen que sustancias que no tienen por qué producir alergia se introduzcan y entren en contacto con nuestro sistema inmune. Cada vez parece más claro que nos podemos volver alérgicos a un alimento o a algo ambiental por la piel, a través de la ruptura de la barrera epitelial. Como no, tenemos la ruptura de nuestra barrera respiratoria, que el humo del tabaco, los contaminantes, hace que esas uniones también no sean tan estrechas y puedan introducirse lo que se denominan alérgenos y la barrera intestinal. Entonces todo eso parece que es fundamental y nuestra vida ha cambiado, ya no convivimos con animales, ya no con animales de labranza, eso hace que no estemos expuestos a endotoxinas que producen esos animales. Entonces como que nuestro sistema inmunitario se vuelve agresivo frente a sustancias que no tenían por qué. Por tanto, parece que progresamos y evolucionamos para unas cosas, pero para otras involucionamos, ¿no? Y estamos cada vez más, cada vez somos más frágiles, ¿no?, de cara a determinadas enfermedades o patologías. Totalmente, pensamos que el cambio en los estilos de vida, que el cambio climático, que la polución es un signo de modernidad, pero por otro lado no cabe duda de que está afectando totalmente a lo que es nuestra forma a nuestro organismo. Está claro que la microbiota, que hoy en día, antes estamos perdiendo totalmente la biodiversidad, o sea, el número de microbiota, de microorganismos que conviven con nosotros ha disminuido de una forma tremenda, y todo eso que parece que son cambios mínimos que nos afectan, al final tiene una relación con enfermedades inmunes y la alergia es una de ellas. Alergia no es lo mismo que intolerancia. Para nada. Y es que me parece algo muy importante porque hay quien todavía hoy lo confunde y nada más lejos de la realidad. Totalmente, porque intolerancia no tiene nada que ver. Uno puede ser intolerante a la lactosa, que va a tener síntomas, es molesto, pero un alérgico a la leche puede tener una reacción fatal. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? El alérgico es alérgico a proteínas. Lo que produce alergia son fundamentalmente proteínas de la leche, que no tiene nada que ver con la lactosa, la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar, y lo que te falta es una enzima que con la edad se pierde y no se metaboliza bien. Y es totalmente diferente, uno es alérgico a las proteínas de un alimento, a las proteínas que hay en un polen, y hay veces que es lo fascinante que puede tener esto, que la proteína que hay en un polen sea exactamente igual que la proteína que tenga un alimento. Por eso hay pacientes que son alérgicos a múltiples cosas, porque en realidad múltiples cosas están el núcleo, ¿no?, en el mismo polen, en el mismo alimento, está la misma proteína, por eso uno puede ser alérgico a varias cosas a la vez. La alergia se puede prevenir porque, hablamos de cambios de estilos de vida, pero realmente puedo prevenir no tener un tipo de alergia. Aquí estamos para enseñar, para divulgar y para hacer promoción de la salud, prevención y para explicar también, quitar ciertas etiquetas y desmitificar. Y creo que es importante que hablemos también de algo tan importante como esto, ¿no?
Pues es difícil porque hay que hacer intervenciones que son tremendamente primarias, pero sí hay una prevención secundaria y sí que hay que aprender a tomar las reacciones alérgicas con la seriedad que se merecen. Por ejemplo, recientemente en el último congreso que hemos estado hemos lanzado una campaña de anafilaxis y hay por ejemplo, los pacientes en Inglaterra han conseguido modificar la ley. Por el caso hay una fundación de unos padres que perdieron a una hija adolescente que compró un sándwich que no venía bien etiquetado. Entonces la chica murió en el avión, murió cuando ya el avión aterrizó, estamos hablando de una adolescente. Entonces unos padres bravos han creado una fundación y han conseguido cambiar la ley. El etiquetado de todo lo que comemos, la identificación de los alergenos en los restaurantes, el no utilizar fármacos que no son verdaderamente necesarios, el utilizar cuando vamos a plantar árboles, cuando se diseñan los jardines, por ejemplo, no plantar cipreses al lado de una autovía porque eso convierte al polen en tremendamente alergénico. ¿Eso se tiene en cuenta realmente? No. ¿En España, en Málaga? No, hay cambios que se pueden hacer y pueden hacer que el polen sea menos alergénico. Dentro de los cambios mínimos que se pueden hacer, hay que acostumbrarse a que los niños jueguen en la arena, se manchen. Tanto limpiar, ¿no? Tanto fregar, tanto lavarnos las manos en ocasiones. Tanta toallita, tanta crema para un bebé, tanta producto químico que se está utilizando, tanto abrillantador de lavavajillas. O sea, hay una serie dentro de lo que cada uno podemos hacer cambios que al final pueden tener grandes beneficios. ¿Vivir cerca del mar favorece o perjudica determinadas alergias a los ácaros, a los pólenes? ¿Tenemos una población especialmente alérgica a aquello que afecte la humedad? Por ejemplo, en Málaga, por el tipo de clima que tenemos, favorece que haya alergia a los ácaros. Por ejemplo, tu hijo es alérgico a los ácaros, se va a Madrid, en un piso, en una residencia que no limpia en la vida, y el chico está fenomenal. Viene a casa, la casa está perfectamente limpia y el niño se pone fatal. ¿Por qué? Porque las condiciones de humedad y temperatura son totalmente diferentes en una ciudad que en otra. Entonces, ¿aquí qué favorece? Pues aquí favorece, tenemos mucho polen también, pero tenemos ácaro y tenemos hongos, sí, que es por la condición de humedad y temperatura que tenemos en Málaga. En lo que respecta a investigación, doctora, antes de terminar, porque bueno, es fundamental, uno de los grupos con más estudios y ensayos dentro de IBIMA Plataforma Bionan es el de alergología, que usted lidera junto a un equipo estupendo que ya ha estado además en Salud Ahora. La investigación en alergia, podríamos decir que pasa por su mejor momento. Bueno, depende, la investigación nunca pasa por su mejor momento. Porque hay que investigar más, ¿no? Siempre hay muchísimas cosas que hacer y nunca tenemos fondos suficientes, pero lo que sí es cierto es que se está conociendo más lo que ocurre porque se están produciendo estas oleadas de enfermedades alérgicas. ¿Qué hace falta? Hace falta grandes estudios de cohorte desde la infancia hasta la edad adulta para ver cómo se puede modificar. Hay grandes estudios que se han hecho, por ejemplo, en países donde se consume mucho cacahuete y hay mucha alergia al cacahuete, que produce un número importante de problemas y de fallecimientos en niños. Pues se ha conseguido ver cómo la introducción temprana del cacahuete favorece que esos niños que nacen en familias donde hay historia de alergia a cacahuete no se vuelvan alérgicos. O sea, un inciso, y perdón por interrumpir, ¿se puede heredar una alergia? ¿Hay una cierta propensión desde el punto de vista genético? Totalmente. No es una herencia clara de decir seguro que si tus padres lo son tú lo vas a tener. Pero tiene más posibilidades, ¿no? Más probabilidad. Sí, la probabilidad aumenta bastante, aunque el hecho de que te vuelvas alérgico a una determinada cosa o a otra va a depender pues casi de tu entorno y de tu exposición, pero la predisposición existe totalmente. ¿Y la investigación, que le he interrumpido? La investigación, pues bueno, tenemos muchísimo camino por delante, muchas cosas que hacer. Tenemos que aumentar
y favorecer y realizar un diagnóstico precoz, porque no hay que esperar a que el paciente esté muy mal, porque cuanto antes se diagnostique a un paciente, antes podemos tratar de forma específica y antes podemos evitar que la enfermedad progrese. Progrese no solo en que sea más severa, sino que además se vaya haciendo alérgico a más componentes. Eso es fundamental. Tenemos tratamientos que pueden ser inmunomoduladores, que se pueden realizar desde el principio, y todo eso es lo que tenemos enfrente. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Hay que seguir en ello, por tanto. Sí. Pues María José Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Esperamos volver a contar con usted más adelante y que nos cuente, bueno, pues todas esas líneas y todos esos consejos que sin duda pues a la ciudadanía le van a ser muy útiles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Los problemas más frecuentes por los que un ciudadano acude al traumatólogo son, no solo en Málaga, sino yo creo que es una cosa general, principalmente las patologías degenerativas. Cuando hablo de patologías degenerativas es lo que se conoce vulgarmente como artrosis, o sea, problemas de desgaste de las articulaciones debido a la edad, a la actividad deportiva, accidentes y tal. Aunque hoy día se sabe que la mayor parte de la patología conocida como artrosis, su sustrato principal es la genética. Y en segundo lugar, la patología deportiva, traumatismos o lesiones no traumáticas, pero por desgaste o por exceso de actividad deportiva o actividad mal hecha, que quizás sea lo más frecuente en el deportista amateur, que es hacer la actividad no en las suficientemente condiciones requeridas. El dolor lumbar, por ejemplo, más frecuente que el cervical, la lumbalgia, es una de las causas más frecuentes en todo el mundo de acudir a urgencias y es la segunda causa que produce bajas laborales a nivel de España. O sea que el dolor lumbar limita mucho a la gente a hacer una vida normal. Hoy en día la media de la población ha subido muchísimo, la gente cada vez es mayor, gracias a Dios, y cada vez quiere hacer más actividad física. Las técnicas quirúrgicas, que hoy en día están muy en boga, es el último escalón que hay para tratar la patología de columna. La mayoría, la inmensa mayoría de enfermos que nosotros vemos en nuestros hospitales no necesitan cirugía. Son enfermos que con una buena reeducación postural, pérdida de peso, buena actividad física, buena actividad y dietética, que es muy importante, llegan a tener una buena vida y llegan a ceder en la patología lumbar. Realmente la indicación de operar un enfermo de columna hoy en día se acepta en todo el mundo occidental y el mundo en general. Es o bien un dolor, mala calidad de vida y fracaso a tratamientos conservadores, que el enfermo te exige, una manera de decir, quiere tener mejor calidad de vida, o bien que existe un problema neurológico. O sea, cuando uno de los dolores lumbares, cervical, lumbar o de cualquier parte de la columna, daña a la médula, que es la estructura preciosa que la columna protege en el ser humano, y hay un riesgo neurológico, ahí sí debería ir a la cirugía y no intentar otras medidas conservadoras. Nosotros ya tenemos en HM un navegador, que es, como se dice a la gente popularmente, un robot, realmente es un navegador que nos va a ayudar, que nos está ayudando ya, de hecho, a instrumentar las columnas. Eso lo vamos a usar con una navegación que nos va a dar mucha seguridad y va a evitar las complicaciones. Esa técnica, que es novedosa y ahora mismo única, porque existen otros tipos de navegadores que son bidimensionales y que la inteligencia artificial la convierten en un auténtico escáner. Nosotros vamos a tener el primero en Andalucía y bueno, estamos muy contentos porque nos da mucha seguridad para nuestros pacientes y dentro de ser una cirugía entre comillas con algunas complicaciones que cada vez son menores pero existen, todo eso lo vamos a minimizar y vamos a tener mejores resultados seguros. En el último año, 2024, se ha llegado a las 4.000 cirugías entre todos los hospitales y bueno, nuestro deseo es que haya por supuesto una progresión. Estamos divididos en 5 unidades que son la unidad de raquis, unidad de columna vertebral, unidad de traumatología y medicina deportiva, unidad de miembro superior, unidad de miembro inferior y la unidad ahora mismo un poco más de moda y la que está teniendo un éxito impresionante, que es la unidad de tratamiento biológico. Los tratamientos biológicos actualmente tienen un número de aplicaciones muy amplio en el aparato locomotor, que es a lo que nosotros nos dedicamos, aunque se utilizan también en otras especialidades ya.
pero por agruparlo en tres partes que son muy prácticas, consisten en coger células o moléculas del organismo, preservarlas y aplicarlas en una lesión concreta del cuerpo, que puede ser un músculo, un tendón, hueso, cartílago, con el fin de acentuar el proceso natural de reparación. Lo que hacemos es copiar un poco, no mejorar, sino intentar copiar la madre naturaleza. El final puede llegar a ser quirúrgico si la terapia biológica no funciona, pero sacamos muchos pacientes que al final no requieren cirugía. También en el otro espectro tenemos pacientes del entorno paliativo articular, en el que no se pueden poner una prótesis o no quieren ponerse una prótesis por cualquier motivo, entonces intentamos paliar los síntomas de la artrosis ya muy avanzada sin esperar ninguna evolución regenerativa, sino el control de la sintomatología, con la ventaja de que no hay efectos secundarios. Las terapias biológicas llevan con nosotros más de 15 años y ya hay muchísima literatura científica que avala los resultados, y lo más importante es que sabemos dónde no funciona. Ahora, con la ayuda de los estudios genéticos y de la inteligencia artificial, estamos acercándonos a lo que todo el mundo, el santo grial de la medicina, es saber por qué en un paciente no funciona. Adelantarnos a no hacerle el tratamiento si vemos que en ese paciente no va a funcionar. Pero se abre un espectro bastante apasionante. El abuso de psicofármacos por parte de la población general. Yo trabajaba en un hospital, de allí me he venido aquí a primaria y he descubierto en 3 meses que llevo aquí que muchísimos pacientes, muchos de mis pacientes están con psicofármacos, y hay que ser consecuentes. ¿Qué significa tener esta medicación? Significa que vamos por la vida con una sensación de flotar, una sensación de estar ausentes de la realidad o un poco dormidos frente a la realidad. Yo he empezado una campaña que a mis pacientes les propongo ir retirando estas medicaciones y empezar a llenar su vida de actividades. Hay muchas actividades que nos concentran, que nos ayudan, que nos implican y que nos van a llenar de vida, y no necesitaremos esa medicación. Es cierto que hay casos, enfermedades que no hay más remedio que usarlas. Es cierto que hay enfermos que están diagnosticados de un problema grave y lo necesitan. Pero no es cierto que el 95% de la población necesite una pastilla para sentirse mejor. Necesita llenar su vida de algo que le complete, que le concentre y que le llene. Y puede ser el yoga, pasear, bailar, jugar al pádel, navegar, nadar, reír, salir con amigos, tomarse algo. Acabamos haciendo una vida muy autómata. Casa, trabajo, trabajo, casa. Y esto nos aburre. Nos llena de ansiedad y frustración. Hay que empezar a encontrar actividades en nuestra vida que nos llene y no necesitemos tomar toda esta medicación gratuita. Yo os propongo que habléis con vuestros médicos para ir encontrando actividades e ir retirando todas estas pastillas. El hígado es el órgano que se encarga de metabolizar los alimentos. La insuficiencia hepática o fallo hepático es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sintética, lo cual puede comprometer seriamente la salud de la persona que lo padezca. Bueno, el daño hepático puede ser producido por múltiples causas, los virus de hepatitis, el hígado graso, los tóxicos como los medicamentos, los productos de herboristería. Todo eso puede producir daño hepático. En ocasiones es crónico y en ocasiones es agudo. En el caso de los medicamentos y los productos de herboristería pueden producir un daño hepático agudo denominado hepatotoxicidad, que puede llegar a ser grave. En la mayoría de los casos, afortunadamente, es una forma leve de daño hepático que puede cursar de forma asintomática o producir síntomas como el color amarillo de la piel, cansancio, fiebre, dolor abdominal,
pero muchas veces no se detecta por síntomas, sino por alteraciones en los análisis de sangre. Y es verdad, lo importante a saber es que, aunque la mayoría de las veces sean formas asintomáticas o leves, puede llegar a ser o a producir un cuadro grave que puede llegar incluso al trasplante o a la muerte del paciente. Dado que el uso indiscriminado de fármacos puede provocar hepatotoxicidad, un equipo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan trabaja desde hace unos años en el diagnóstico de DILI, o lo que es lo mismo, el daño hepático inducido por fármacos. Uno de los principales problemas de DILI, de la hepatotoxicidad, es que su diagnóstico debe hacerse por exclusión, ya que deben excluirse todas las causas de daño en el hígado, de virus, de enfermedad autoinmune, de hepatitis isquémica y demás. Y esto sucede porque no existen biomarcadores que puedan predecir de manera específica la aparición o el pronóstico de DILI. Entonces, de esta forma, una de nuestras principales líneas de investigación, sabiendo que el sistema inmune está muy presente en DILI, es precisamente estudiar cuáles son las poblaciones de células del sistema inmune, de los llamados leucocitos, que circulan por la sangre y que se prevé o se sabe ya un poco que puede haber una firma característica, es decir, una población específica de células inmunes en esta enfermedad, igual que en otras enfermedades del hígado. Entonces, una de las líneas de investigación sería esa. Entre las líneas de investigación que lleva a cabo este grupo se halla el estudio de la microbiota por la estrecha comunicación entre el intestino y el hígado. Rápidamente se va a ver reflejado en el hígado. Entonces, el estudio de la microbiota intestinal, las diferencias que puede haber debido a una diferente alimentación, debido al consumo de medicamentos, porque el DILI está producido por medicamentos, pero hay muchos medicamentos, como por supuesto los antibióticos, que afectan a esa microbiota. Entonces, se sabe que la microbiota intestinal también es posible que tenga un papel en esta enfermedad. Y es que una reacción adversa inesperada a medicamentos, hierbas o suplementos dietéticos puede causar daño hepático grave, pero en algunos casos la reexposición al mismo medicamento, incluso sin intención, puede reforzar el diagnóstico de DILI si el daño hepático reaparece. Existen más de 1000 fármacos y productos de herboristería que han sido relacionados con hepatotoxicidad, es decir, casi cualquier medicamento puede producir toxicidad en el hígado. Pasa que esto ocurre en pacientes predispuestos a ello, es decir, se tienen que juntar una serie de factores que ayuden a que se produzca. En la vida real, generalmente es 17 entre 100.000 pacientes que toman medicamentos donde se produce, es decir, es un efecto adverso raro, pero que puede llegar a ser grave, incluso es motivo a veces de retirada de fármacos del mercado o suspensión de ensayos clínicos en el desarrollo de los fármacos, etc. Aunque la incidencia en la población sea reducida, desde IBIMA Plataforma Bionan recomiendan tomar precauciones, ya que el fallo hepático es muy comprometido. Pues lo primero y más importante, no tomar fármacos ni productos de herboristería que no estén indicados para una patología, que no estén prescritos para una patología determinada. Es decir, el uso indiscriminado de fármacos lo que puede facilitar o aumentar el riesgo de este tipo de toxicidades. En cuanto a los productos de herboristería, muchas veces se toman para sentirse mejor, para los síntomas de la menopausia, para bajar de peso, y a veces no son estrictamente necesarios para un problema de salud, pero sí pueden producirlo. Y además no se está preparado tanto los pacientes, familiares como algunos sanitarios para pensar que ese producto, o para indagar si se está tomando o para pensar si ese producto ha sido el culpable de la hepatotoxicidad. Por este motivo, los investigadores recomiendan no tomar fármacos sin prescripción médica, además de llevar una dieta mediterránea, controlar factores de riesgo metabólicos y evitar el alcohol.